Dicen que el mal tiene muchos rostros, pero pocos tan enigmáticos como el de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias La Diabla. Una mujer que no traficaba drogas, sino vidas humanas. Su historia comienza en las sombras de Ciudad Juárez, donde prometía refugio a mujeres embarazadas y terminaba vendiendo sus recién nacidos a parejas en Estados Unidos por hasta 250,000 pesos. Pero cuando un video viral mostró a los Hells Angels capturándola en una carretera de Texas, el mundo entero se detuvo. ¿Era justicia o venganza? Lo que parecía una simple detención se convertiría en una guerra entre carteles, motociclistas y gobiernos, con $200 millones en juego. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no es una historia, es una advertencia. Era medianoche, y el aire del desierto tejano parecía arder bajo el rugido ensordecedor de un convoy de Harley Davidsons que atravesaba la oscuridad. Las luces rojas de las motocicletas formaban una línea serpenteante sobre la carretera, como una procesión de demonios mecánicos que avanzaban hacia un destino desconocido. El polvo levantado por las ruedas se mezclaba con el humo, mientras el eco metálico de disparos lejanos rompía la quietud de la madrugada. No era una persecución cualquiera. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la historia criminal del continente. Minutos después, un video comenzó a circular en las redes sociales. En él se veía a una mujer de cabello desordenado, con las manos atadas y la mirada perdida, rodeada por hombres con chalecos negros, adornados con el emblema de la calavera alada de los Hells Angels. Los gritos del viento, el sonido del motor y una voz que decía, «La tenemos», bastaron para que las plataformas colapsaran. En cuestión de horas, el clip alcanzó millones de reproducciones. Medios internacionales, agentes federales y usuarios comunes compartían el mismo asombro. ¿Cómo era posible que una banda de motociclistas, históricamente perseguida por el FBI, hubiera capturado a una de las mujeres más buscadas de México? La noticia se propagó con la velocidad de un incendio digital. Algunos afirmaban que era un montaje, otros que se trataba de una operación encubierta entre el gobierno y el club. Pero los sellos visuales, la carretera texana, los uniformes, el rostro de la mujer coincidían con los archivos confidenciales del caso. Aquella mujer era Martha Alicia Méndez Aguilar, La Diabla, acusada de operar una de las redes criminales más macabras del siglo. Según los informes filtrados por la DEA y la inteligencia mexicana, su caída no fue producto de un operativo oficial, sino de una traición dentro de su propio círculo. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más oscura. Dicen que alguien dentro del CJNG filtró su ubicación a cambio de protección y dinero. Otros aseguran que fue una jugada de las agencias estadounidenses para forzar un desenlace fuera del marco legal. Lo cierto es que, aquella noche, la frontera entre justicia y venganza se desdibujó por completo. ¿Quién realmente entregó a la Diabla? ¿Un infiltrado del cartel? ¿Un oficial corrupto? ¿O el mismísimo gobierno intentando borrar sus propios rastros? De acuerdo con los reportes conjuntos de inteligencia entre México y Estados Unidos, lo que descubrieron sobre la Diabla no tenía precedentes en la historia del crimen moderno. Ella no traficaba cocaína, ni heroína, ni metanfetamina. Su negocio era más perverso, más silencioso y mucho más rentable. Traficaba con la vida misma. Mientras los cárteles luchaban por rutas de droga, ella construía un imperio basado en la desesperación humana.
Un negocio que no dejaba rastros químicos ni paquetes incautados, sino un vacío imposible de medir, el de las vidas desaparecidas. Respaldada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, la Diabla dirigía una red que operaba bajo la fachada de fundaciones médicas y casas de apoyo para mujeres embarazadas en situación de pobreza. Sus reclutadores recorrían pueblos fronterizos, ofreciendo atención gratuita, comida, techo y promesas de adopciones legales para los recién nacidos. Pero tras esas palabras amables se escondía un sistema perfectamente diseñado para explotar a las más vulnerables. Una vez dentro, las víctimas eran trasladadas a supuestos refugios médicos en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, lugares donde la esperanza se convertía en sentencia. Aquellos sitios, según los informes periciales, no eran hospitales, sino centros clandestinos acondicionados para operaciones ilícitas. Instrumentos quirúrgicos usados, camillas oxidadas y expedientes falsos llenaban las habitaciones. Las mujeres ingresaban convencidas de que recibirían atención prenatal, pero rara vez alguien volvía a verlas. Cada caso era registrado con precisión contable: nombre, procedencia, semanas de gestación y una cifra en dólares o pesos al lado. Cada cuerpo se transformaba en un cálculo, cada bebé en una transacción. Las autoridades estiman que la red movió millones de pesos al mes, conectando compradores internacionales con médicos sin licencia y funcionarios corruptos. Detrás de esa maquinaria había una mente fría, metódica, capaz de ponerle precio al milagro de la vida. Y ante esa realidad surge una pregunta que ni los más duros investigadores han podido responder sin estremecerse. ¿Qué clase de persona puede mirar a los ojos de una víctima y ver en su sufrimiento una oportunidad de negocio? Cuando la Marina Mexicana irrumpió en el complejo de la Diabla en septiembre de 2025, las fuerzas especiales creyeron haber cerrado uno de los capítulos más oscuros del crimen organizado. Las cámaras de seguridad mostraban un operativo preciso, nocturno, con helicópteros sobrevolando y comandos irrumpiendo en las habitaciones. Pero al amanecer, algo no cuadraba. Entre los escombros, los archivos y los arrestos, faltaba ella. Ni su cuerpo, ni su rastro. Solo una habitación vacía, con una Biblia abierta sobre la cama y un velo de monja colgado en la pared. Aquella imagen se convertiría en símbolo de una fuga tan teatral como imposible. Las versiones se multiplicaron. Algunos informes internos aseguraban que sobornó a funcionarios federales, ofreciendo millones a cambio de una salida discreta por la puerta trasera del operativo. Otros sostienen que fue rescatada por sicarios del CJNG minutos antes de su captura, aprovechando un error en la coordinación entre la Marina y la Guardia Nacional. Lo que sí parece comprobado es que cruzó la frontera disfrazada de religiosa, con un pasaporte falso y una ambulancia privada que simulaba transportar a una enferma terminal. Días después, agentes fronterizos en Texas confirmaron haber detectado un vehículo con esas características, pero ya era tarde. La Diabla había desaparecido otra vez. Durante semanas, la prensa especuló sobre su paradero, hasta que una filtración cambió todo. Un informe del FBI situaba a la Diabla en un rancho abandonado al oeste de Texas, en una zona conocida por ser controlada por los Hells Angels, una de las bandas de motociclistas más temidas del mundo. Fue allí donde, según testigos locales, un convoy de motos irrumpió en plena madrugada, cerrando las salidas del camino y rodeando una camioneta negra. Minutos después,
se escucharon gritos, un golpe seco y el rugido de los motores alejándose. En la oscuridad del desierto, el infierno había cobrado su presa. Poco después, comenzaron los rumores. Los motociclistas la tenían viva y habrían enviado un mensaje al CJNG exigiendo $200 millones por su liberación. Las autoridades no sabían si se trataba de un secuestro, un acto de venganza o una operación encubierta entre enemigos que compartían negocios. Pero lo que sí sabían era que el equilibrio del crimen fronterizo estaba a punto de romperse. ¿Qué motivó realmente a los Hells Angels? ¿Dinero, venganza o un mensaje para todo el imperio criminal que se atrevió a desafiarles? La noticia provocó un terremoto internacional. El FBI, la DEA y el gobierno mexicano se vieron obligados a reaccionar, pero nadie sabía quién tenía realmente el control. Algunos decían que la motocicleta y el cartel eran antiguos aliados en el tráfico de metanfetamina y armas. Otros creían que esta captura fue un ajuste de cuentas, una deuda impaga saldada con sangre y silencio. Mientras tanto, en foros clandestinos aparecieron mensajes anónimos. La tenemos. Pidan perdón a sus santos. Estaba el infierno cobrando sus propias cuentas. Días después, un convoy de vehículos federales fue visto en Fort Stockton, Texas. Horas más tarde, el gobierno emitió un comunicado. El sujeto conocido como Marta Alicia Méndez Aguilar está bajo custodia federal. Sin video, sin pruebas, sin explicación. Pero los metadatos de la única imagen oficial mostraban algo inquietante. El mismo punto donde los Hells Angels fueron vistos por última vez. ¿La entregaron voluntariamente o fue un intercambio? Para algunos, la Diabla estaba viva y protegida. Para otros, era solo un fantasma útil para encubrir algo más grande. Hoy, el paradero de la Diabla sigue siendo un misterio. Algunos aseguran que colabora con las autoridades a cambio de inmunidad. Otros, que fue ejecutada por los mismos que la traicionaron. Pero una cosa es cierta, su historia destapó la cara más oscura del crimen moderno, donde la vida humana se convierte en moneda y la frontera ya no separa países, sino monstruos de ambos lados. ¿Qué harías tú si descubrieras que la justicia fue comprada y que los ángeles que la atraparon no eran del cielo? Si te impactó esta historia, deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete. Porque en este canal, lo que otros callan, nosotros lo revelamos.